Hay una máxima bíblica que dice el árbol se conoce por su fruto. Entonces, ¿qué dice Yeshua respecto al fruto del árbol? Porque un árbol bueno no produce fruto corrupto, ni tampoco un árbol corrupto no produce fruto bueno, porque cada árbol se reconoce por su fruto, pues no se recogen higos de los abrojos, ni se recogen uvas de los matorrales. El hombre bueno, del tesoro de su corazón, produce lo bueno, pero el hombre malo, del tesoro de su corazón malo, produce lo malo. Esto está tomado de la Buena Nueva, o Besorá, de Gilel, o Lucas 6, 43, 45. ¿Cuál es el árbol bueno? El árbol de la vida. Dice que el árbol bueno no produce fruto corrupto. ¿Qué es el fruto? Un árbol da un fruto, ¿cierto? Que es un resultado final del árbol. El fruto son las circunstancias de la vida, las circunstancias que hoy estoy viviendo. ¿Cuáles son las circunstancias de mi vida? Y dice relación, por ejemplo, con los siguientes temas: la salud, tu trabajo, tus finanzas, tu relación de pareja, tu relación con los hijos, la relación con tus padres, la relación con tus hermanos, la relación con tus amigos o relación social, tu sensación de ser feliz, el estar cumpliendo el propósito de la vida, etc. Ahí hay una serie de temas que están relacionados con las circunstancias de la vida. Esas circunstancias hoy, ¿cierto? El día de hoy, ese es el fruto que mi árbol está dando. Las circunstancias de la vida. Un árbol bueno no produce fruto corrupto. ¿Qué es un fruto corrupto? Es una vida infeliz, sufriente, llena de adversidades y sin luz. Después dice, ni tampoco un árbol corrupto. ¿Cuál es el árbol corrupto? El árbol del bien y del mal. Ni tampoco un árbol corrupto no produce fruto bueno. ¿Qué es el fruto bueno? Una vida feliz, saludable, alegre, llena de bendiciones y de luz. Después dice, porque cada árbol se reconoce por su fruto, pues no se recogen higos de los abrojos, ni se recogen uvas de los matorrales. ¿Qué representan los higos y las uvas? Representan nuestros frutos buenos. ¿Y qué representan los abrojos y los matorrales? Representa el árbol del bien y del mal y la influencia del ego que nos va atrapando. Después dice, el hombre bueno. ¿Qué representa el hombre bueno? La persona fundamentada en Elohim, en el árbol de la vida. El hombre bueno, del tesoro de su corazón, produce lo bueno. ¿Qué representa el tesoro de su corazón?
representa la conciencia iluminada por Elohim. Pero el hombre malo, ¿quién es el hombre malo? Representa la persona fundamentada en el ego. Del tesoro de su corazón malo, produce lo malo. ¿Qué representa el corazón malo? Representa la conciencia desconectada de Elohim, la conciencia sin luz y controlada por el Satán o por el ego. Entonces, teniendo esas claves, vamos a reescribir el texto. Sería de la siguiente manera. Porque el árbol de la vida de Elohim no produce circunstancias de la vida infelices y sufrientes, ni tampoco el árbol del bien y del mal del ego no produce circunstancias de la vida felices y plenas, porque cada árbol se conoce por las circunstancias de la vida, pues no se recogen circunstancias felices siguiendo la influencia del ego, ni se recogen bendiciones del Satán. La persona fundamentada en Elohim, de su conciencia iluminada, produce una vida feliz. Pero la persona fundamentada en el ego, de su conciencia desconectada de Elohim, produce una vida sufriente. Esa sería como una reescribir el texto en base decodificando algunas ideas. ¿De qué depende el fruto de nuestro árbol? Del fundamento. Depende del fundamento que hemos elegido, si es Elohim o es el ego. Dijimos ayer que si estoy fundamentado en Elohim, Malhut, el reino, recordar siempre este esquema, recibe luz. Por lo tanto, mis circunstancias son luminosas y felices. Pero si no me fundamento en Elohim y me fundamento en el ego, Malhut no recibe luz, porque recordemos que Malhut no tiene luz propia, recibe la luz desde Yesod. Entonces, si no me fundamento en Elohim, que es el origen de la luz, a estas circunstancias físicas no le llega luz. Entonces mis circunstancias no son luminosas o sufrientes y adversas. Entrando un poquito más en lo que es Malhut, en Malhut entonces se refleja nuestro Yesod. Dicho de otro modo, en nuestras circunstancias se refleja nuestro fundamento, nuestra verdadera opción de vida. Esto es bien importante porque a veces gente que tiene una vida muy sufriente se dice estar muy fundamentada en Elohim, y estamos viendo que el árbol bueno no puede producir fruto malo, ni el árbol malo no puede producir fruto bueno. Entonces, por eso las circunstancias nos van a ir mostrando realmente dónde estamos fundamentados, no dónde nos gustaría estar, sino dónde estamos. Entonces, por eso se dice que en Malhut se refleja realmente cuál es nuestro fundamento. En Malhut se refleja el reino que hemos creado a partir de nuestros pensamientos, palabras y acciones. Si estas son las de Yeshua, entonces hemos creado en nuestra vida el reino de Elohim, que es todo dicha, todo felicidad.
Pero si nuestros pensamientos no son los de Yeshua, son influenciados por el ego, entonces hemos creado al día de hoy un reino del ego, que es todo infelicidad y sufrimiento. Dijimos que las circunstancias de la vida se refieren a algunos temas como específicos, que son los temas principales de nuestra vida: la salud, el trabajo, las relaciones, el propósito de la vida, la sensación de ser feliz o no. Entonces, vamos a adentrarnos un poquito en ese tema. Vamos a entrar en las circunstancias de la vida. Tenemos que tomar plena conciencia de qué reino hemos construido hasta ahora, cuál es nuestro malhut, cuál es el fruto que estamos dando hasta este momento. Les sugiero que reflexionemos sobre las siguientes circunstancias de la vida y vemos honestamente cuál es el fruto que se está dando. Entonces, estas preguntas pueden servir. ¿Cómo es tu estado de salud? ¿Estás sano? ¿Estás enfermo? En el sentido de, ¿predomina en ti un estado de salud? ¿O permanentemente estás enfermo? ¿Eres una persona sana? ¿Eres una persona enfermiza? ¿Cómo te sientes en relación con tu trabajo? ¿Estás contento con él? El fruto del trabajo. ¿Cómo estás con respecto a tu trabajo? ¿Te sientes pleno con el trabajo que estás haciendo? ¿Cómo es tu estado financiero? ¿Tienes prosperidad económica? ¿O alcanza justo para vivir? ¿O no te alcanza para tus necesidades? ¿Cómo es la relación con tu pareja? ¿Tienes una buena relación con tu pareja? ¿Eres fiel? ¿Tienes una relación feliz con tu pareja, en la cual se ayudan mutuamente y comparten el camino espiritual? ¿O es una relación tormentosa, en la cual discuten habitualmente? ¿O es una relación en automático, rutinaria? ¿Estás enamorado de tu pareja? ¿O ya estás acostumbrado? Que no es lo mismo. Suena parecido, pero no es lo mismo. ¿Cómo es la relación con tus hijos? ¿Tienes una buena relación? ¿Una mala relación? ¿Conversan? ¿Hay comunicación? ¿Hay confianza entre ustedes? ¿Cómo es la relación con tus padres? ¿Tienes una buena relación con tus padres? ¿Mala? ¿Los honras? ¿Te ocupas de ellos? ¿De sus necesidades materiales o espirituales? ¿Los visitas? ¿Los has perdonado de sus errores? ¿O guardas rencor y resentimiento, culpándolos de tus problemas? ¿Cómo es la relación con tus hermanos? ¿Son unidos? ¿Tienen cercanía con ellos? ¿Se visitan? ¿Se comunican? ¿Se ayudan? ¿O están divididos? ¿Sientes que eres feliz en la vida? Esta es una pregunta muy importante. ¿Sientes que eres feliz? ¿Estás feliz con lo que eres? ¿Con lo que tienes? ¿Valoras y agradeces lo que tienes? ¿O te sientes infeliz? Con amargura, con tristeza en el corazón, pensando que no te gusta la vida que tienes y que todo debería ser diferente.
¿Estás cumpliendo el propósito de tu vida? ¿Estás desplegando todos tus talentos y conocimientos para ayudar a otros a ser feliz? ¿Eres una bendición para los demás? ¿Los demás, al contacto contigo, quedan más felices? Usando una metáfora, si tú fueras un árbol que da un fruto, cuando alguien come el fruto de ti, ¿encuentra ese fruto dulce, rico para comer? ¿O es un fruto amargo, malo para comer, que uno lo escupe? Entonces ahí tenemos algunas preguntas que pueden servir para que uno tome conciencia de cómo es el fruto, cómo es el malhut en este momento, cómo está mi circunstancia. Porque si uno honestamente llega a decir, mira, en realidad yo no estoy tan feliz con mi vida, a lo mejor no estoy tan infeliz, pero no soy feliz, estoy pasando la vida, tengo una relación ahí más o menos, todo más o menos, todo pasándola, todo pasando, nada de plenitud, no hay alegría, no hay felicidad, es como que la felicidad es un ideal muy lejano. Entonces es el momento de ver realmente cuál es el reino que hemos construido. Y si vemos entonces que no es las circunstancias lo felices que deberían ser, pensemos que nuestra herencia es la felicidad, ¿cierto? Recordemos siempre que Elohim nos creó para ser felices. De hecho, tan así que se puso Él mismo dentro nuestro, ¿cierto? Porque el árbol de la vida es Elohim, son sus atributos. Entonces, Él mismo se puso dentro nuestro, en nuestra alma, para que nosotros fuéramos inmensamente felices. Entonces, si volvemos a las palabras de Yeshua, si uno dice, en realidad, no soy tan feliz en la vida, eso significa, y tú dices, es que porque el árbol bueno no produce fruto corrupto. Entonces, si mi vida no está tan feliz, o está sufriente, o es una vida infeliz, entonces no estoy en el árbol bueno. Es así de simple. Y eso no es un juicio moral, como para que uno se culpe y se sienta disminuido, es como para decir, no estoy en el árbol correcto. Porque dice también, ni tampoco un árbol corrupto no produce fruto bueno. O sea, si uno ha elegido por el árbol del ego, tiene que saber que no va a cosechar nunca un fruto bueno. No existe el fruto bueno en el árbol del ego. Puede el Satán, la serpiente, el ego, presentarlo como bueno. Mira, no perdones a esta persona porque mira lo que te hizo. Pero vas a cosechar un fruto malo. El fruto que vas a dar de eso es un resentimiento. Entonces, del árbol del bien y del mal no hay fruto bueno. Ahora, si yo quiero fruto bueno, circunstancias felices de mi vida, tengo que saber que el único árbol que lo produce es el árbol de la vida. Y que para que el fruto, que es el último sefirá, se manifieste ese fruto dulce, tengo que fundamentarme entonces en Elohim. Por eso es importante que estas preguntas que planteé, más otras que a ustedes les puedan venir de su intuición, las podamos trabajar bien honestamente. Entonces, si uno ve que no es tan feliz, tiene que hacer lo que se llama la teshuvá, la vuelta al árbol. Si alguien llegara a la conclusión de que su vida no es tan feliz,
o está bastante infeliz en su vida, no tiene que entrar en una depresión, todo lo contrario. Tiene que decir, bueno, ahora tengo la posibilidad de salir de esta situación, porque está todo dentro de mí, está todo el árbol de la vida dentro de mí para salir, solamente me tengo que cambiar de árbol. Entonces hay que hacerlo desde esa conciencia para no bajonearse si es que alguien se da cuenta que hay muchas situaciones que está viviendo en automático, que las tiene incorporadas como normales, pero cuando pone el espejo al frente se da cuenta que en realidad estoy más viviendo en el árbol del bien y del mal que de la vida. Bien, me paro ahí para dejar espacio de preguntas o comentarios. Pedro dice, si el fruto de nuestro árbol son nuestras circunstancias, ¿cómo es que Yeshua murió en circunstancias tan trágicas? Desde mi punto de vista, el fruto de cada persona son sus acciones. Sí. Lo que pasa es que Yeshua tiene una misión, se llama la misión de redención, que tiene que ver con el Mesías. El Mashiach tiene una doble misión, una que se llama el Mashiach ben Yosef y otra el Mashiach ben David. El Mashiach ben Yosef tiene una misión que es de sacrificio sacerdotal, en el cual se entrega él como sacrificio, como expiación, vamos a poner, que está relatada en el profeta Isaías. Asumiendo esa misión, él asume circunstancias adversas que no le corresponden a él. El tzadik que asume circunstancias adversas libremente para liberar a mucha gente de un peso kármico. Eso es un trabajo avanzado que hacen los tzadikim, los justos, y más aún el Mashiach. Entonces ahí no es circunstancias adversas de él que la haya creado por estar en el árbol, él en el árbol del bien y del mal. Todo lo contrario, son consecuencias kármicas de la humanidad, por la humanidad estar en el árbol del bien y del mal, que él toma, que es lo que está relatado en Isaías como el siervo sufriente de Jehová. Eso es lo que se llama el Mashiach ben Yosef, y ahora se espera la venida de el Mashiach ben David, que tiene una función diferente, que es función de rey. Tiene que ver con esta sefirá que estamos hablando, porque el Mashiach ben David ya no es una función sacerdotal de expiación de karma, sino que es una misión de reinado, en el cual el Mashiach entonces toma el reinado de la conciencia de la humanidad. Eso es lo que se llama la venida del Mashiach. Magdalena dice, entiendo que si estamos bajo la visión del árbol de la vida, no tenemos emociones del árbol del mal, como el odio, rabia, etc. Pero entonces si sentimos por una circunstancia trágica, rabia y pena, ¿debemos reprimir esas emociones? ¿Qué hacemos? No, hay emociones que son naturales. Por ejemplo, si fallece una persona querida para ti, te va a dar pena, va a tener pena, una pena natural. Entonces hay emociones que son naturales. Si ocurre una situación, por ejemplo, desconocida, es muy probable que respondas con miedo. Ya. Entonces hay energías que entran dentro de lo que son las energías emocionales, que uno le da el cauce natural. Viene la pena y tú lloras y se va la pena. Entonces viene el miedo, tú tomas conciencia, se va el miedo. Entonces esas energías, si tú le das el correcto cauce, vienen y van rápido, se alejan de ti. Entonces no hay que reprimirlas, hay que sentirlas y liberarlas. El problema es cuando uno deja entrar otros pensamientos que siguen generando, aumentando esa energía emocional. Entonces, una circunstancia de pena, por ejemplo, tú la sigues alimentando con pensamientos, como que le sigues dando fuerza a esa emoción con pensamientos que ya tú te los estás creando. Entonces ahí ya es más ya del árbol del bien y del mal. Entonces no hay que reprimirse
las emociones, nunca. Cuando tú estás conectada con el árbol de la vida, vas a encontrar la correcta forma de darle cauce, de drenar esas energías. Cuando estás en el árbol del bien y del mal, vas a tratar de reprimirlas o las vas a alimentar y después se van a expresar de manera aumentada, ya sea hacia afuera o hacia adentro, pudiendo incluso dañar el cuerpo físico. Dale el correcto cauce a la emoción. Si tienes pena, llora. Si tienes miedo, reflexiona y date cuenta que ese miedo es una ilusión, por ejemplo. También dice, en tiempos de pandemia, de tanto sufrimiento y dolor ajeno, es difícil ser feliz. En ese sentido, ¿es contrario vivir el ama a tu prójimo como a ti mismo? El dolor propio o ajeno es el resultado de nuestras propias elecciones. Elohim no genera ningún dolor, Él no genera ninguna circunstancia de sufrimiento. Todo lo que es el sufrimiento o el dolor es una consecuencia generada por nosotros por un fundamento equivocado. Entonces, cuando hay un dolor, si estamos en el árbol de la vida, va a surgir en nosotros una compasión, un deseo de ayuda. Y ahí se va a manifestar nuestro amor al prójimo, en el sentido de no somos como insensibles al dolor, todo lo contrario, el dolor permite que se manifieste esto de ama a tu prójimo como a ti mismo. Ahora, ser feliz, como decía, es un entrenamiento mental. Ser feliz es una opción. Lo que pasa es que estamos tan acostumbrados a lo contrario, como no nos damos cuenta que la felicidad se construye desde adentro y estamos acostumbrados a que la felicidad venga desde afuera, que es casi violento cuando uno dice que la felicidad es una opción. Esa es la sabiduría del árbol de la vida. La felicidad está dentro, es una opción. El fruto del árbol es la felicidad. Lo que pasa es que para ello hay que fundamentarse bien. Y muchas veces nos fundamentamos mal por ignorancia, por inconsciencia, por error. Pero esa consecuencia va a traer entonces una situación infeliz. Cuando eso pasa y vemos hermanos que están en esa situación, aparece esa oportunidad entonces para ejercitar el amor al prójimo, como a uno mismo. Entonces es como a uno mismo, es como a uno mismo. Es que eso es muy importante, porque si uno no busca ser feliz, si uno no hace una opción por ser feliz uno primero, es muy difícil que ayude a ser feliz a alguien. Porque si yo no hago la opción por ser feliz, mi fruto va a ser amargo. Es una opción. Entonces, si yo no hago mi opción por ser feliz, ¿cómo voy a ayudar a hacer feliz al prójimo? Y si amar no es otra cosa que ayudar a hacer feliz al prójimo, entonces ese amor al prójimo va a estar limitado. Entonces por eso es tan importante hacer la opción de ser feliz. Si el amor y la felicidad son opciones en el cual uno fundamenta su vida en Elohim. Elohim es una forma de vida. Yo fundamento mi vida en eso. Y si se fundamenta en eso, no hay fruto malo. Si hay gente que está sufriendo, ahí entonces es la posibilidad que tenemos de ejercitar el amor al prójimo. Dentro de las ilusiones que ha hecho el Satán, es esta de que la felicidad viene de afuera. Entonces, como la felicidad viene de afuera, según el Satán, si uno compra eso, ya queda marcado. Queda marcado y compró mal, porque de afuera nunca va a venir la felicidad, nunca. Entonces, ¿qué está pasando hoy día? La cantidad de gente deprimida, ¿cierto? La gente con depresión que hay es gigante. Porque no se dan cuenta que tienen que buscar adentro. Entonces lo que empieza a ocurrir
empieza a pasar una normalidad, se empieza a normalizar un estado, como que es normal que la mayoría esté mal, que es normal que la mayoría esté deprimida. Entonces se empiezan a armar como grupos, ¿cierto?, espontáneamente, de muchos que estamos mal. Y como muchos estamos mal, entonces es lo normal estar mal. Entonces aparece alguien que está bien y es casi como anormal, casi como egoísta, casi como insensible, porque con el prójimo, si lo normal, oye, si este es como si te dijeran, este es el mundo de los que estamos mal, ¿por qué tú estás bien? Eso es un esquema mental totalmente aberrante y equivocado, cuando empiezas a normalizar circunstancias que no son de Elohim. Entonces, por eso nuestro mundo se está cayendo a pedazos, porque estamos tan mal fundamentados, que estamos normalizando esquemas mentales que nos están arrastrando cada vez más a una situación de sufrimiento. Entonces, cuando uno hace una opción por ser feliz, no significa que tú niegues que otras personas están pasándola mal. Justamente porque hay personas que la están pasando mal, tú haces tu opción por ser feliz para poder ayudar a ser feliz a otras personas. Si no, ¿quién ayuda a alguien a ser feliz si está infeliz? Esa es la lógica del árbol de la vida. Por eso no hay que tenerle miedo a ser feliz. Es nuestra obligación por herencia. Esa es nuestra heredad. ¿Quién dice que hay que dejar de querer que lo bueno sea para todos si ese es el reino? Es todo lo contrario, tú eres feliz justamente para que todos sean felices. Entonces hay que sacarse ese esquema mental de que ser feliz es como ser egoísta, o si yo digo que quiero ser feliz es porque yo quiero ser feliz. Ese no es el esquema mental del árbol de la vida. Eres feliz para que todo el mundo sea feliz. Eso es la Kabbalah. ¿Y aplica también, por ejemplo, con la salud o el dinero? Todo. Sí, el reino es todo. El reino son todas las circunstancias. Yo puse algunas preguntas, pero el reino son todas las circunstancias. El reino de los cielos es la plenitud en todas las áreas de la vida. A lo mejor en las preguntas que hicimos hay algunos temas que no lo tenemos resuelto. Y si no lo tenemos resuelto, es porque en esa área no estamos fundamentados en Elohim. Entonces, el reino es todo, es la plenitud completa. Es un estado de plenitud que ni siquiera nos imaginamos. Eso es lo que hay que buscar. Entonces, cuando tú dices, me entro en el árbol de la vida, entras a buscar la felicidad. Por eso Yeshua dice, felices ustedes, si quieren seguir mi camino, es un camino para ser feliz. Y el camino para ser feliz es una opción. La opción por el camino de las bienaventuranzas, por ejemplo. Marcela dice, ¿es posible que en algunas circunstancias esté en el árbol bueno y en otras en el malo? ¿Cómo es eso posible? Es eso posible porque mi fundamento todavía no está 100% en el árbol de la vida. En realidad, cuando uno fundamenta el 100% en el árbol de la vida, ahí podríamos decir que empieza ya el camino de la ascensión completa sin tanta adversidad. Pero uno pasa muchos años fundamentado con una pata en el árbol de la vida y la otra pata en el árbol del bien y del mal. Por eso no tiene plenitud completa, tiene chispazos de acá, pero aquí en esta otra área. Aquí estoy súper equilibrado, pero aquí todavía tengo tantos miedos que no me atrevo a fundamentarme en Elohim. Entonces, no, esta área no la fundamento en Elohim. Esta área entonces no la fundamento, estoy lleno de miedo, entonces tengo problemas económicos, por ejemplo. ¿Por qué tengo problemas económicos? Porque estoy mal fundamentado, no porque Elohim no me haya dado, no me dé el dinero que necesito. Es porque yo estoy mal fundamentado en eso, yo no he hecho caso, me he fundamentado en el árbol del bien y del mal, por ejemplo, con miedos que no me he atrevido a hacer cosas, y la consecuencia de eso es que no tengo prosperidad económica, por ejemplo. Entonces es un área de mi vida que está mal fundamentada, y eso significa que no estoy 100% fundamentado en Elohim. Estoy todavía en esta mezcla
soy mixto en ese sentido, híbrido. Entonces, por eso es tan importante el Yesod, porque en el momento que vamos haciendo nuestra conciencia y nos vamos dando cuenta que hay áreas o circunstancias de la vida que todavía son sufrientes, eso, Yeshua dice, entonces estás comiendo del árbol del bien y del mal ahí, porque no hay fruto bueno, no hay árbol bueno que dé fruto malo. Entonces, si tú estuvieses fundamentado en esa área en mí, no estarías así. Entonces la circunstancia adversa, infeliz, te está diciendo que todavía hay una circunstancia, una parte de la vida que está mal fundamentada. Y si uno empieza como a escudriñar eso, se va a encontrar o con un miedo o con algo que no está haciendo caso a lo que Yeshua le está diciendo. Andrés dice, Yeshua llegó a una conciencia de unión. ¿Por qué si esa conciencia estaba en la tierra, en ese momento no hubo unión entre las tribus de ese entonces? ¿Por qué él no unió todas las religiones o la unión entre los fariseos y él mismo? Porque él no puede hacer eso, po. Eso lo tenemos que hacer cada uno. Eso es como el papá que te lleva de la mano, eso es una mentalidad como, es una caricatura. El Mashiach viene a mostrar que el reino está dentro de nosotros, no a llevarnos de la mano al reino. Nosotros tenemos que optar por el reino. Él no puede hacer el trabajo por nosotros. Él ya hizo lo que él tenía que hacer, ¿cierto? Él vino y cumplió el propósito de su vida. ¿Cuál era? Cargar mucho de nuestro karma para alcanzar la redención. Vino a decirnos que el reino de los cielos está dentro, que el reino de los cielos se ha acercado en él mismo, porque él había alcanzado ese estado. Hizo su misión, mandó al Ruach HaKodesh, hizo todo. Bueno, ahora es cosa nuestra. Entonces, cuando se dice que Yeshua no es el Mesías porque no unió las religiones, es porque todavía estamos esperando como un niño a un papá que lo lleve de la mano a algo. Si el Mesías no va a hacer el trabajo por nosotros, nosotros tenemos que hacer nuestra pega, tomando la energía del Mesías, recibiendo su Ruach, pero esa parte es nuestra, no es de él. Eso se llama fundamento. Una de las cosas que hemos entendido afuera es que es este punto, como que el Mesías viene y por arte de magia te lleva al reino de los cielos. El reino de los cielos es una opción, tú entras, por eso él mismo claramente lo dice, tú tienes que hacer la opción por el reino. Y estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva hacia ese punto. Entonces, por eso, la unión que dices acá, la unión de las tribus, la unión de las religiones, la unión de los fariseos, la tenemos que hacer nosotros. Él ya nos dio todo lo que nosotros necesitamos para hacer la unión. Si nosotros no queremos hacerla, bueno, ya, es cosa nuestra. Es tiempo de querer. Humberto dice, ¿cómo puedo saber si estoy más en el árbol de la vida o del conocimiento? ¿Es por los miedos o porque tengo bloqueos? ¿Algo en mi ser interno? Mira, la primera y mejor manera de saber en qué árbol uno está, en términos bien generales primero, es ver si su vida, si tú la pones en una balanza, estás en una vida más tirado a lo feliz o más tirado a lo infeliz. Si tú honestamente dices, mira, en realidad yo no estoy para nada feliz con mi vida, entonces a eso te está ya dando una luz general de que estás fundamentado en el árbol del bien y del mal. Ahora, estar fundamentado al 100 en el árbol de la vida ya significa entonces un nivel, ¿cierto?, elevado, que vas derechito por el camino. No hay circunstancias adversas en el que te hagan caer, en el fondo. Mientras tanto, si uno no tiene tanta claridad, va viendo la cantidad de miedos que hay en la vida. Mientras más cantidad de miedos hay, o sea, mientras más cosas estoy dejando de hacer
por miedo, por ejemplo, sé que tengo que cambiarme de trabajo, pero me da miedo. Sé que tengo que estudiar esta carrera, pero me da miedo al rechazo. Sé que tengo que estar con esta persona, pero me da miedo que vayan a pensar esto. O sea, siempre que hay el miedo me está controlando, estoy más en el árbol del bien y del mal. Entonces, el miedo es un tema grande. La paz es un tema grande. Si en tu vida hay paz, en general, predomina la paz, estás más en el árbol de la vida. Si en tu vida predomina la salud, estás más en el árbol de la vida. Entonces, son indicadores como generales. Entonces, todo eso te va dando una sensación interna de alegría, aunque no tengas la plenitud, aunque no hayas entrado al shalom todavía, pero eso te puede ir indicando dónde estás. Hacia dónde estás más inclinado. Miriam dice, fundamental es nutrir el alma y desde ahí vivir la plenitud Sí. que se nos da por ser hijos del Creador. Claro. ¿Volver a Elohim es aceptar esa verdad? Claro, volver a Elohim es aceptar tu verdad más esencial, que es la que repetimos mucho aquí, que es somos imagen y semejanza del Creador. Esa es la verdad. Cuando Yeshua dice yo soy la verdad, no es una frase como de sobrado, soberbio. Está mostrando cuál es la verdad del ser humano. La verdad del ser humano es ser uno con Elohim, porque Elohim está dentro nuestro, es nuestra alma. Eso tenemos que repetirlo hasta que lo aprendamos, repitamos de memoria. Elohim, las energías del alma, es Elohim. Entonces, cuando tú dices volver a Elohim y aceptar esta verdad, es nuestra verdad esencial. Si uno aceptara esa verdad, que somos imagen y semejanza del Creador, por lo tanto, destinados a la felicidad, por lo tanto, que lo único que vale la pena en este mundo es consagrarse a ser feliz, porque es la forma que vas a hacer feliz al prójimo, todo el resto pierde el valor que uno le da a veces. Porque al final lo único que te va a hacer manifestar la imagen y semejanza de Elohim es el árbol de la vida y consagrarte a ser feliz, porque el árbol de la vida no tiene otro propósito que tú estés en el jardín del Edén. Dijimos el otro día que el jardín del Edén es el jardín de las delicias, el jardín del shalom. Entonces esa es la verdad esencial. Por eso Yeshua habla de que Él es la verdad. Él alcanzó el estado de unidad con Elohim. Por eso Él es la verdad. Y por eso es el camino, en el sentido de que viviendo como Él vivió, nos hacemos uno con Elohim. Por eso dice, nadie va al Padre sino por mí. No está hablando de una religión, que tú tengas que hacerte cristiano para ir a través de Él. Es una forma de vivir. Está hablando de una conciencia. Nadie va al Padre sino a través de mí. Significa nadie va a llegar a la plenitud si no desarrolla el árbol de la vida, si no manifiesta el Elohim que es. Eso es Yeshua. No es la religión cristiana. Por eso no tiene que ver con una tradición institucional. No tienes que convertirte a nada, tienes que descubrir tu verdad, que eres Elohim. Dice, a veces la infelicidad es un truco de la mente creada por pensamientos de desdicha. ¿Tenemos un pensamiento creador de realidad? Sí, hay un pensamiento creador de realidad que tiene que ver con las esferas superiores, con la sabiduría, y que se conecta a ti, o tú te conectas con ella cuando haces la meditación. Cuando tú haces la meditación y dejas que tu mente se eleve, cuando uno dice dejamos que nuestra alma se eleve hacia nuestro santuario, ahí uno se va a su conciencia superior. Ahí está la sabiduría, ahí puede conectar con la verdad esencial y ahí puedes crear una realidad. En el fondo ahí te conectas con la realidad esencial que tiene Elohim para ti.
Entonces ahí sí tienes un poder creador total, absoluto. Beraja dice, ¿será que el ego nos engaña cuando vemos personas sin mucha conciencia que viven en automático, pero que parecen felices teniendo todo resuelto? Y por otro lado, personas que en general han tenido más obras de amor al prójimo y que han vivido tantas circunstancias adversas. Claro, claro, porque este mundo está gobernado por el César, no está gobernado por Elohim. ¿Por qué? Porque la gente, como dices acá, que hace muchas obras de amor, termina con circunstancias adversas? Porque por lo mismo que le decía Yeshua a sus discípulos, a ustedes, bienaventurados ustedes, cuando los persigan, los maldigan y digan con mentira toda clase de mal contra ustedes, porque así como hicieron conmigo, así van a hacer con ustedes, porque este mundo es el mundo del César, no es el mundo de Elohim. Una persona de luz, piensa tú, una persona de luz en un trabajo, que cumple con todo su trabajo, ¿qué es? O es un chupamedia, o es un no sé qué, y le hacen la cama, y le hacen, ¿cierto? Entonces, cada vez que tú eres luz donde estás, vas a encontrar un grupo de personas que no está fundamentado en Elohim y que te va a atacar, te va a perseguir, lo que se llama, que no es que te vaya a matar, te puede matar tu imagen, por ejemplo, en una funa, algo así. Pero en el fondo, lo que quiero decir es que este no es un mundo que esté fundamentado en Elohim. Por lo tanto, cuando aparece una persona que está fundamentada en Elohim, puede tener adversidad, pero que es una adversidad no por el fundamento que ha elegido, como consecuencia kármica. Es una adversidad que le viene del sistema que no está fundamentado en lo mismo. No hay que confundir las dos cosas. Entonces, nosotros sabemos, ya Yeshua dio esa indicación, que si uno hace una opción por él, es muy probable que los que no hacen la opción por él, a uno le pueda pasar mal en un mal rato. ¿Sí? Y la gente que es del César, es decir, que vive en este sistema, con las alegrías de este sistema, con los valores de este sistema, bueno, claro, puede parecer que está muy feliz, porque está logrando los éxitos de este sistema, que está entonces comiendo del fruto que eligió, y eso le da cierta alegría o supuesta alegría, pero en algún momento, como esa persona tiene el árbol de la vida adentro, en algún momento se va a dar cuenta que esa felicidad es una ilusión y va a aparecer un vacío, y ese vacío solo lo puede llenar Elohim, y ahí entonces va a tener que fundamentar de nuevo. Pedro dice, las personas que nacen en circunstancias difíciles, ¿nacen en el árbol del bien y del mal por algún karma? Sí, una respuesta la podemos encontrar en la deuda kármica, ¿cierto? Que por circunstancias anteriores, entonces nace con una adversidad, entonces circunstancias difíciles. Pero eso es pensando en una persona, ¿cierto? Pero la persona que nace en una circunstancia difícil, consecuencia de su karma, es para que nosotros la ayudemos a salir de ese karma. No es esto, bueno, pobrecito que está con su karma. Si hay personas que están sufriendo una consecuencia kármica, es nuestro deber ayudar, como puedas. Como puedas, pero el karma de uno sigue siendo un karma de todos, en el sentido que se abre una posibilidad ahí de practicar el amor al prójimo. Andrés dice, hoy en día muchas personas dicen que las religiones son malas. ¿Podríamos decir
decir que la manera de crear una unión y practicar la Kabbalah sería proponer una unión en todas las religiones, tanto el judaísmo como el budismo o cristianismo con musulmanes, o incluso más aún Kabbalah rabínica con Kabbalah de Yeshua? Existe una religión que es la religión de la verdad. La verdad es la única religión. Y la verdad es una. La puedes mirar de distintas partes, pero la verdad es una. Por donde la mires es una y vamos a llegar al mismo punto. Entonces, si tú quisieras unificar eso, ¿qué es lo que va a pasar en la venida del Mesías? Lo que pasa es que todavía pensamos en el Mesías como si fuera una realidad judeo-cristiana. El Mesías es la unificación, es la verdad, es la unidad que va a unificar todas las conciencias. El Mesías es una realidad que está en el budista, en el musulmán, en el cabalista, en el judío, en el cristiano, en todo. El Mesías es la verdad. Y esa verdad se va a manifestar en esta conciencia que se llama Mashiach. Y ahí se va a producir esa unificación que dices tú. Pero para eso tenemos que entender que hay que dejar las tradiciones humanas y dejar de mirarlo separado. Ahora, que haya una verdad no significa que no hayan caminos diferentes hacia esa verdad. Humberto dice, o sea, funcionamos así, pensamos, luego hablamos y luego actuamos. Eso sería lo ideal. A veces no ocurre así. Actuamos y después pensamos. O hablamos, o hablamos sin pensar, ¿cierto? Sí, pensamos, hablamos, actuamos. Yo le agregaría, hay algo que en este tiempo se va a despertar, que tenía que ver con lo que decía Miriam, que es creamos. Hay algo que no hemos hecho conscientemente, que es crear nuestra realidad. Hemos creado una realidad inconscientemente, fundamentados en el árbol del bien y del mal, hemos creado una realidad adversa para nuestra humanidad. Pero en este tiempo vamos a volver a un poder que es el poder creador, que tiene que ver con el poder de imaginar dentro de nosotros una realidad. Entonces vamos a imaginar, crear, y eso es lo que vamos a después hablar, y eso es lo que vamos a actuar. Sí. Pedro dice, ¿cuál es la relación secreta entre Binah y Malhut para atraer más fácilmente el reino? Binah, aquí, Malhut está acá, ¿cierto? Hay momentos, a lo mejor te refieres que hay momentos en el año en las cuales esta energía de acá se une con esta. Entonces hay días de poder en el año en como que esto lo corriéramos para acá al lado y se uniera directamente el mundo más alto con el mundo físico. Ese es un secreto cabalístico que ocurre en algunos días del año como días de poder, o también ya en estudios más avanzados se accede a esos secretos también. Estela dice, ¿la Kabbalah dice algo sobre la alta presión? La presión tiene que ver con el corazón y con la sangre. El corazón tiene que ver con una dimensión mental emocional. La sangre tiene que ver con con nuestros instintos más físicos. Entonces es posible que nuestra emocionalidad no esté manejando muy bien nuestros instintos más básicos, y eso se descontrola. Ahí podrías encontrar una relación.
de Catherine. ¿Cómo explica la Kabbalah que Jesús nace por el Espíritu Santo? Yeshua es nuestra conciencia suprema, ¿cierto? Es el Yeshua o la conciencia Yeshua, el Mesías. El Mesías es un fruto que todos tenemos que dar, que es una conciencia, que se llama Yeshua. Para dar ese fruto, la energía que necesitamos se llama Ruach HaKodesh, el Espíritu Divino, el Ruach Elohim. Entonces podemos dar a luz a la conciencia de Yeshua en nosotros con la fuerza espiritual que se llama Ruach HaKodesh. Entonces todo el que hace el trabajo del Ruach HaKodesh da a luz al Mesías. Y vimos en una respuesta que di hace unos días que Miriam, cabalísticamente, es un aspecto de nuestra conciencia que da a luz al Mesías. Entonces Miriam es un aspecto de nuestra conciencia que se tiene que llenar del Ruach HaKodesh, que es dejarse inseminar por el Ruach HaKodesh para dar a luz al Mesías. Ese relato que está en el texto, cabalísticamente, se lee como que es algo que está pasando dentro de nuestra conciencia. El Ruach HaKodesh insemina a Miriam, nuestra Miriam interior, para dar a luz a Yeshua.